Bienvenido a la Facultad de Humanidades. Tenemos y seguimos dentro de este análisis de las problemáticas educativas con una de las tendencias que es la diferenciación. Veremos a continuación de qué se trata el tema de lo que me hace diferente y lo que me hace ser top dentro de la educación superior, tanto privada como pública, con el tema de inversión, con el tema de tener políticas de inversión económica y también de investigación, también tener cuerpos de docentes, reconocimientos, posgrado. Bueno, entonces todo eso vamos a ir analizando para ver la diferenciación entre las universidades públicas y privadas a nivel mundial, analizando las tendencias desde el análisis de lo que hemos dicho y continuamos como las problemáticas educativas. Bueno, continuamos con lo que es este apasionante módulo de análisis de la problemática educativa y viendo esas tendencias dirigidas a la educación superior, sin olvidar que también hay una educación secundaria y hay distintos niveles, como hemos visto. Y una de las tendencias es la diferenciación. Bueno, pues vamos a ver en qué consiste esta diferenciación. Siempre vamos a analizar, como bien conocen, con datos cuantitativos y cualitativos. A ver, vamos a ver qué datos se nos arrojan ahora, si son cuantitativos o cualitativos. Chon, 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 chon. Primera tablota que aparece aquí. Plataforma institucional de provisión de la educación. En América Latina, instituciones de educación superior por tipo y por categorías. Muy bien. Entonces vamos a agarrar lo que es el lapicerito, porque nos va a servir, va a ser muy importante. ¿Para qué? Para ver. Primero vamos a analizar las universidades y las instituciones que no son universidades, ¿no? Que pueden ser institutos técnicos. Y bueno, aquí tenemos un poquito este es el informe. ¿Y qué podemos ver por aquí? A ver. Ahora les escucho. Nos gustan mucho los datos cuantitativos, analizarlos. Vamos primero con la sub. ¿Qué ven en los países? Yo le digo los países, pero no le quiero contar nada. Tenemos Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, hasta Venezuela. ¿Qué diferencias hay? ¿Qué similitudes hay en el tema de universidades? Escucho y así salen de sufrir. Escucho. ¿Qué aparece? Las cantidades totales. ¿Qué ven ahí en las cantidades totales? Uy, casi lo tapo todo. ¿Qué ven en las cantidades totales? Hay más universidades privadas que públicas. Hay más privadas que públicas en América Latina. Bueno, primer dato. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Por el tema de la calidad educativa, que lo vamos a ver. ¿Qué más cosas tenemos interesantes? ¿Qué más hay? En Uruguay hay solo una pública. ¿Dónde? Uruguay. Uruguay, ¿dónde está? Uruguay solamente hay una pública. Y hay 14 universidades privadas. Qué desequilibrio, ¿no? Solamente hay una y 14 es un desequilibrio. ¿Y quién tiene un comportamiento parecido a Uruguay? A ver, Guatemala y El Salvador. Guatemala, ¿qué tiene Guatemala? Vamos a ver. Igual tiene una. ¿También? Pública, sí. A ver, voy a agarrar lapicero. Tenemos comportamiento igual que Uruguay. Guatemala, 1 y 13. Bueno, El Salvador también. ¿Salvador? Sí. ¿Quién más tiene un comportamiento parecido por ahí? Nicaragua. 3. Nicaragua. República Dominicana. República Dominicana. ¿Qué más? Honduras también. Y Panamá. Y Panamá, ¿no? Esas son características que tiene. Entonces, si analizamos Costa Rica, siempre tiene mayoría privadas. Salvador, mayoría privadas. Mayoría privadas, ¿correcto? Mayoría privadas. ¿Y hay algún caso que sea distinto a ellos? ¿Que haya más público? Brasil. México. Brasil y Venezuela. México, lo asombroso, tiene privadas 1.556. Brasil. Brasil, Venezuela, igual. Sí, pero Colombia. miren Brasil, ¿no?
Brasil. Ujú. Brasil, ¿no? Tiene más... Brasil es la diferencia. Sí, porque ¿cuál es la otra que me estaban diciendo ustedes? Me estaban diciendo, además de Brasil, México. Pero México no. México no. Se Pero triplica. es un tercio nomás, igual que el anterior. Sí, sí, pero tiene... Cuba, Cuba, Cuba no tiene ninguna privada. ninguna. Entonces, esto se llama políticas, ¿no? Políticas educativas que tendrán. Cada país tiene que tener algún tipo de política educativa para que ocurra esto, ¿no? O sea, ¿qué escenarios hemos visto? Primer escenario, que es el de Brasil. Curioso, hay más públicas que privadas. ¿Qué políticas tendrá Brasil o programas para conseguir esto? Seguimos. Como decía, Venezuela. en el caso de Venezuela, Venezuela también. ¿Qué programas tendrá Brasil y Venezuela? Después vemos qué ocurre, ¿no? Y qué políticas. ¿Ves? Bien, Brasil y Venezuela. Análisis bueno. Después, comportamiento totalmente distinto al de Brasil y Venezuela. ¿Cuál sería? El de México. El de México, ¿no? 1500 a 500, ¿no? Como México, ¿quién hay parecido? Colombia. Entonces, antípodas, ¿no? O sea, son unas antípodas en el tema de las políticas. Si nosotros empezamos a ver qué políticas tienen, tiene que ser totalmente diferente. Pero están en América Latina. ¿Y por qué ocurre eso? Siendo que están en el mismo lugar, Brasil, Venezuela, bueno, en el mismo lugar, digo, ¿no? En Argentina no es mucha la diferencia. Pero ¿por qué piensan ustedes que habrá esa diferencia entre Brasil, Venezuela y México, y el otro país era, y México, que era la antípoda, y México y Colombia? ¿Por qué piensan que ocurrirá eso? Le traslado la pregunta. ¿Por qué en Brasil y en Venezuela hay más universidades públicas? ¿Y por qué en Colombia, y que no me salte el otro dato, Colombia y México, hay más privadas? ¿Por qué ocurrirá eso? Desde el punto de vista de políticas educativas, ¿por qué? ¿Piensan que esto de un gobierno o esto de una época? ¿Qué piensan? Esto es, no, porque una universidad pública privada no es de un tiempo, ¿no? Son de unas políticas progresivas del país. Y cambiar eso va a ser difícil. Las universidades, la más jovencita que puede tener 20 años, ¿no? Entonces, ¿qué más curiosidades ven? Alejandro se quedó con algún dato ahí que le corté. ¿Qué más? ¿Tenía algo más interesante? A ver, ¿alguien que vea algo más por ahí? No, ahí. Venezuela, que decíamos. ¿Y cómo está Bolivia? Bolivia, 17,68. ¿En tanto por ciento? ¿Quién saca el tanto por ciento? ¿Cuánto será eso? Ganan, ¿no? Por goleada, como se dice. Lo que son las universidades privadas. Si vemos el total de universidades, ¿qué país tiene más universidades, tanto privadas como... ¿Qué país está potente en universidades? México. México. ¿Y quién más? Colombia. Colombia. Pero me dicen ustedes, pero Brasil es muy grande. ¿Qué está pasando entonces en Brasil? Brasil es grande, ¿no? ¿Quién no ha viajado a Brasil? Pues sí. ¿Quién no o quién sí? Ya era para motivar. ¿Quién no? Para decirle que tienen que viajar un poquito más, ya, que salgan de su casa. Y ahora la pregunta que nos interesa es ¿quién ha ido a Brasil? ¿Cuenta Brasilia y las cataratas? Cuenta, eso sigue siendo Brasil, eso no es Paraguay, a no ser que la hayan engañado. Hay universidad ahí. Entonces sí. Bueno, no importa, pero es un territorio, ¿no? ¿Y qué ocurre siendo Brasil tan grande y habiendo tan poco volumen de... Entonces, hay poca oferta. En México hay una oferta interesante y en Colombia también tenemos una oferta interesante.
Entonces, ¿qué analizamos ahí? Que hay políticas educativas para la educación superior, aunque esté privatizado, pero hay opciones. El problema de Brasil va a ser que aunque haya más públicas que privadas, no llega la oferta todavía. ¿Están conmigo o no? Entonces, habría que incidir en políticas. A ver, tengo una preguntita por acá, algo. Brasil es muy desigual, ¿sí? Sí, pero necesito que me cuente. Me ha escrito desigual, ¿desigual en qué? ¿En qué? La sociedad es desigual, digamos, en gente que tiene mucho dinero y también hay grandes espacios de pobreza y esa gente tampoco no tiene acceso a las universidades ni a otros tipos de capacitaciones. Claro, aunque tengamos un dato de que hay más públicas que privadas, diríamos, uy, qué bien, las políticas en Brasil son equitativas porque ayudan a esa diversidad, porque hay más inversión en públicas que en privadas, ¿no? Pero no es suficiente. No es suficiente. Y en Colombia, tal vez con estas 282, y en México, aunque haya más privadas, atienden a mayor población. Y es más equitativo la educación superior, porque podemos tener acceso y cambiaría un poquito el perfil de Brasil. Entonces, políticas interesantes en educación superior, en inversión de universidades, ¿cuál sería? Que habría que echarle un ojo al charque, Colombia y México. No quiere decir que este análisis depende de cada país. Si no vamos a Bolivia, ¿qué harían con Bolivia con estos datos? Si tuvieran que ver cómo hacen la distribución económica y dar acreditaciones para las universidades, rediseños curriculares, teniendo 17,68, conociendo a la población, mejor que ustedes, que seguimos por esta línea, desarrollamos más universidades públicas, no podemos cerrar las privadas que hay, pero ¿cómo harían esto? O simplemente con estas 85, aunque sean del 2010, bueno, es una proyección, pensamos en lo que no. Estas 85 son suficientes, no sé, ¿qué me dicen ustedes? ¿Se acuerdan que anteriormente hemos visto la masificación de la educación? La posibilidad de acceder. Jonathan está ahí. Al cañón. Sí, no, yo quería resaltar algo también de Brasil, o sea, obviamente al ser un país tan grande y tan diverso, obviamente es desigual a nivel económico, ¿no? Pero sus universidades son muy reconocidas a nivel de investigación, o sea, parte de la comprensión que tenemos, por ejemplo, de la Amazonia, se la debemos a las universidades brasileñas, ¿no? Una de las pautas, por ejemplo, por qué la vacuna de Oxford se está probando en Brasil por dos razones básicas. La primera es porque se están muriendo de COVID, ¿no? Porque el contagio es increíble. Y la segunda es porque es el único país en América Latina con centros de investigación de renombre y lo suficientemente avanzados para recibir ese tipo de análisis, digamos. Y esos centros de investigación a universidades, uno está en Mato Grosso y el otro está en Sao Paulo. Entonces, al ser muy desigual es muy complejo entrar, ¿no? Por eso tenemos toda la zona de la UCEBOL hecha una colonia brasileña también, porque es muy complicado entrar, pero su nivel académico y su nivel de investigación y de inversión en investigación es altísimo, no tiene relación con los de esta región. Y en los últimos 20 años ni siquiera con Argentina, Claro, que era la que lo secundaba, digamos. Claro, ahí entra un poquito qué pasará con nosotros, qué hacemos con nosotros, ¿no? ¿Qué pasará con Bolivia teniendo 17 y teniendo 68? ¿Cómo lo vemos nosotros, no? ¿Está bien? ¿No? Pero lo que dice usted también, lo vamos a ver ahora. Estamos viendo cuántas universidades públicas y privadas hay. Y ahí entra la inversión que vamos a ver ahora. ¿Y en qué invierte? Por ejemplo, lo que estaba diciendo usted está súper correcto. En Brasil invierten mucho en investigación. Entonces, ahora vamos a poner en descubierto qué hace, ¿no? ¿Qué responsabilidad tiene? Y vamos a ver el tema de la I+D,
y el tema de la tercera misión. Quiere decir esa responsabilidad que tiene social. Entonces está muy bien, muy bien, muy bien. Tenemos universidades y además de tener esas universidades, ¿qué hacen? Como en ese rubro. Muy bien. No se olviden el número. Ahora va a haber preguntas. Ya estamos analizando. ¿Qué hay aquí? Son institutos técnicos, como los conocemos, ¿no? De formación. ¿Y qué ocurre? Por ejemplo, públicos y privados. En Argentina hay bastantes, ¿no? Institutos de formación, no sé, mecánica, ortoprotésico, ¿no? Auxiliares, miren. Dirigen su educación, pero bien, ¿no? En Argentina, tal vez no todos tienen que ir a la universidad y le podemos dar otra opción. ¿Por qué no podría hacer eso Brasil? Brasil también ha tendido a hacerlo, ¿no? Miren, es una alternativa no tener tanto número de universidades. Seguimos viendo, bueno, cómo está Bolivia. Bueno, en relación a sus compinches está bien, ¿no? Al resto de... Aquí están los datos unidos, no se sabe separado entre públicas y privadas, ¿no? Pues no podemos hacer ese dato, pero en tema técnico está. Otro país interesante Perú también. que ha Perú. apostado, sí, Alejandro, correcto, ¿no? Los que han apostado ha sido Argentina, Brasil y Perú, pero dicen, no, pero es que Brasil es enorme. Bueno, pero es que no estamos hablando de probar, estamos hablando de dar opciones, ¿no? Y miren la cantidad. Después Venezuela también ha visto en ello. Bien, interesante, ¿no? Y en otros lugares no se considera mucho. Paraguay, miren, este país. Entonces, ahí tenemos, ¿no? Cómo nos encontramos. Muy bien, vamos a trasladar preguntas. Vamos a preguntarnos. Vamos a ver Argentina. ¿Por qué es la diferencia de números de su universidad pública y privada? Entonces no olvidemos, Argentina. ¿Qué ocurre en Argentina? Públicas, 55. Privadas, 60. Un total de 115. ¿Por qué piensan que habrá más privadas que públicas? ¿Por qué piensan en Argentina? Así a simple vista. Piensen en el tema político, el tema económico, el tema social, el tema reivindicativo. Eso afecta al tema de los números de las universidades, la estabilidad. No sé. ¿Por qué piensan? Una o dos palabras. Vamos, que tenemos que analizar rápido. Ya todas las noches analizamos rápido cuando nos juntamos. Entonces tienen que ir apareciendo por acá. Lógica aspiracional, un gran negocio, políticas y economía. Porque aquí en Argentina es un ejemplo de una diferencia entre las universidades públicas y privadas. ¿Por qué dicen que hay una diferencia? Hay más privadas que públicas. ¿Por qué pasará eso en Argentina? Supuestamente las políticas, tanto educativas, siempre son dirigidas, ¿no? Hay distintos rumbos. Si analizamos los gobiernos, nos metemos un poquito en política, ¿cómo han sido los gobiernos en Argentina? De un extremo a otro, ¿no? Sociales y derecha, una cosa así, ¿no? ¿Han viajado o no a Argentina? ¿No han viajado a Argentina? Muy bien, pues es el momento de viajar. Yo sabía. Viajaremos a Argentina. Vamos a ver cómo podemos viajar a Argentina. Y vamos a ver si yo puedo viajar aquí a Argentina y vamos a buscar una universidad. Ayúdenme, una universidad de Argentina. ¿Privada o pública? En este caso, vamos a irnos en una privada. Porque es La mayoría, ¿no? Universidad Nacional, la 3 de febrero. ¿Se llama así? No, 3 de febrero. Sí, 3 de febrero. Muy bien, vamos a ver si la encontramos. Vamos a viajar con Nilda y vamos a ir a los datos. Y ahí vamos a ver por qué. A ver si nos podemos meter ahí. Nos podemos meter dentro.
Un segundo. A ver si le... Ay, que ya se me ha ido a la universidad. Está muy sensible. Uy, ya la perdí. ¿Qué tiene esta universidad? Mientras yo la voy buscando, que usted la conoce. Tienen uno de los programas de música académica más avanzados de Buenos Aires. Es casi una competencia muy complicada para la pública. Vamos a ver cómo está. Si nos convence o no nos convence. ¿Sí? Bueno, pues aquí tenemos la... Ya conoce Argentina, Nilda. Aquí están. Che, aquí estamos paseando. Por Argentina. Por la universidad. No nos da la posibilidad de meternos en la universidad. A ver, si nos da. Hay algunas universidades que nos permiten entrar, pero esta no. Entonces tenemos un ejemplo de Argentina. En Argentina hay más universidades públicas que privadas. ¿Por qué piensan que ocurrirá eso? ¿Por qué piensan ustedes? Más privadas que públicas. Sí, más privadas que públicas. Vamos a ver. Como que contestaron por aquí, tenemos el gobierno. Sí, es una cosa de gobierno. Las políticas educativas apuestan por universidades privadas. Y el tema de, ¿no? Ha habido algo muy político, ¿no? De poca inversión en la educación. Muy bien. Brasil, vamos allá. ¿En Brasil qué datos tenía? Brasil era un caso, que no lo veo ahora. ¿Qué le pasaba a Brasil? Ayúdenme. ¿Qué le pasaba a Brasil? Díganme. Que les veo las caras a ustedes. Está bajito de Bolivia. Muy bien. Más públicas que privadas. ¿Y qué les pasaba? ¿Qué le pasaba a Brasil? Que eran más públicas que privadas. ¿Ya? ¿Por qué piensan? ¿Qué será eso? ¿Qué universidad podemos trasladarnos? Para La Escuela Superior de Ciencias de la Salud. ¿Ya? Vamos a ver. ¿En dónde es? ¿Minas Gerais? No. ¿Dónde es? No, esto es en... ¿Sao Paulo? Sí. De Ciencias de No, la en Brasilia, en el Distrito Federal. A ver si nos sale así. ¿Saldrá? Escuela Superior de Ciencias de la Salud. Ya, vamos a ver. Escuela. Un segundo. Están buscando ustedes, ¿no? ¿Lugares o no? A través de... y tenemos que marcar. Uy, no he marcado aquí. Este punto lo marcamos, que es nuestro proyecto. Estamos haciendo nuestro proyecto. A ver, déjenme un segundito que tengo que marcar. Hay que marcarlo para que se quede en nuestro proyecto. Ahí. Y lo tenemos marcado. Seleccionamos la ubicación y después ya vamos a... ¿Ven? Aquí tenemos diferencia entre universidades. Muy bien. Pero lo vamos a buscar a el que decía usted, ¿no? No vamos a buscar otro. Perdón que le pida otra vez el dato. Ciencias del... ¿cuál era? Otra vez. Escuela Superior de Ciencias de la Salud. El SCS. ¿Están buscando ustedes también, como está haciendo Jonathan? Uy, sale Madrid. Aquí está. El de abajo, el segundo. El segundo. Schule für Health Science. Perfecto. Miren, este campus sí está bonito, ¿no? Miren, tienen ahí el rectorado, el campus, facultad, pero nos interesa entrar en esta de acá.
Y hemos dicho, vamos a ver si nos permite. Vamos a entrar. Y bueno, miren, ya nos hemos trasladado a esta U. Bueno, estamos entrando por atrás, ¿no? No podemos ir por delante. Le hemos dado el lugar feo. ¿Qué tenemos esto? Las diferencias entre público y privado, ¿no? ¿Qué ocurría aquí? ¿Que era más público que privado? ¿Qué ocurría en Brasil? Más privado, ¿no? ¿O qué era? Público. ¿Más público que privado? ¿Dónde están? Brasil, sí. ¿Dónde están? Sí, Brasil es más público que privado. De privado. Estamos haciendo nuestro propio proyectito, como lo ven, ¿no? Entonces ahí nos trasladamos. Muy bien, ¿qué más datos tenemos? ¿Por qué se producirá eso? ¿Por qué piensan? ¿Por qué se produce? Mientras van reflexionando, yo le voy ayudando por ahí a Alejandro para el tema de la búsqueda. Nos vamos aquí a la lupita y en la lupa ya coloca una referencia. Universidades, y ya le va a llevar directamente. La selección de profesionales para la investigación especializada. Vamos, más opiniones. ¿Dónde están? Vamos, 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 los necesito. ¿Qué dicen? Mayor inversión pública. Muy bien. Y bueno, ahora este va a ser más fácil. A Bolivia, ¿dónde nos vamos? ¿A Santa Cruz o a La Paz? Nos iremos a La Paz, ¿no? Universidad, en Bolivia, ¿cómo eran los datos? ¿Se acuerdan? Tenía que Bolivia era 1768, más privadas. Más privadas. La Paz, Bolivia. Bolivia. ¿Qué universidad privada podemos poner? Hay LANUR, ¿no? Creo que es LANUR, ¿o qué hay? Ah, mira, aquí es LANUR. No, pero dijo universidad. ¿Sí, no? Ah, no. Pues LANUR es universidad, ¿no? Cuidado que haya alguien de LANUR. Miren. Bueno, esto es La Paz. Nos trasladamos a La Paz, ¿no? Y vamos a ver si nos dejan entrar. Pero no creo que esté preparado la universidad para que nos dejen entrar. Pero tenemos datos que en Bolivia son más... ¿Cuál es el dato? Son más... Privadas. ¿Sí? La EMI en La Paz es espectacular. ¿Sí? Tiene Mira, todo. aquí estamos. Aquí también están con frío, ¿no? Vamos a marcar entonces la EMI. Alejandro está buscando, ¿no? En La Paz, la EMI. EMI La Paz. Le doy aquí y buscamos. Entonces es una forma de trasladarnos y vernos las universidades. Ahí ya llegamos. Y vamos a ver si podemos entrar. En la Escuela de Ingeniería. Y nos trasladamos, ¿no? Pues estamos viendo datos, ¿no? Esos datos está este otro lado. Ahí está. Aquí está. Ahí están. Entonces vemos un poquito. ¿Qué haríamos? Si utilizamos, lo marcaríamos, ¿no? Como siempre, lo marcamos, que también hay una diferencia. ¿Cómo es en Bolivia? La diferencia es mayor de ¿qué? Diferencia entre privadas. Hay más privadas, ¿no? Más que públicas. Hay más privadas que públicas. Pues son razones, ¿no? Y muchas de las razones que son por las políticas que hay de financiamiento.
Entonces, la respuesta va a variar, son las políticas de financiamiento, cómo hemos dirigido, y esas políticas, ¿no?, que había. Y el último país que nos queda, para hacer un trabajito, nos vamos a Cuba. Ey, ¿nos vamos a Cuba? ¿Quieren que veamos Cuba? ¿Qué me dicen? ¿Vemos Cuba o no? ¿Qué universidad en Cuba? ¿Ya me han buscado una universidad o no? La Universidad de Santiago de los Baños. Ya. Santiago de los Baños. ¿Y el resto? ¿Dónde están? Solo está Jonathan con nosotros. ¿Están Gran buscando? Escuela de Cine. Sí. No la conozco, pero lo he escuchado. Vamos a ver si la encontramos. No lo he puesto bien. Santiago. Santiago, ¿no? Búsquenme otra universidad en Cuba. Santiago. La de La Habana, la más fácil. Sí, que es buena, ¿no? También. No la encontramos. Santiago. Universidad. A ver, por ahí, por el chat. Me pueden hablar tranquilamente, no hay problema. ¿Por qué no la encuentro? ¿Cuál sería el detalle para encontrarlo? Santa María. Universidad. Hay una universidad Pinar del Río. Ah, de Pinar del Río, que es el pedagógico, ¿no? Universidad, bueno, pues sale por aquí. Ha salido otra, pero nos ha salido otra. Pero bueno, es una forma de trasladarnos, ¿no? ¿Qué pasa en Cuba? Que todas son, ¿de qué estilo? Todas son públicas. Son públicas. Pública. Son públicas. Entonces, ¿han visto para qué podemos utilizar? Mira, este ya podríamos poner aquí, que estamos haciendo. Todas son públicas. Y lo bueno de este geolocalizador es que podría poner más notas aquí, ¿no? Son públicas por el motivo, y podría tener que todo el pantallazo, como ven aquí. No me digan que no está súper interesante esto. Así yo podría ver por qué se está produciendo, pero in situ en el mapa. Para eso utilizaríamos el geolocalizador. Pero lo más interesante es que la diferenciación del tema entre universidades públicas y privadas depende de qué, de las políticas económicas que tengan de inversión. Y no hay más. Y coinciden todas. Ese es el análisis. Ese es el análisis primordial. Bueno, seguimos avanzando y tenemos que aparece en qué. Aparece la diversidad que hay en Bolivia, ¿no? Bueno, hay unidades y programas especializados, los grados y títulos y distintos rankings. Pero bueno, hay un futuro bien marcado para diferenciar lo que es la educación, ¿no? Porque hay nuevos proveedores, hay entidades que se vinculan, empresas privadas y públicas, y hay una mayor diversidad interna. Entonces, hay una muy correcta diferenciación y se acerca a la diversidad, tanto en institutos, como decíamos, públicos como privados, con subsidio o sin subsidio del Estado. Esa es un poco la diversidad que se encuentra en Bolivia, esos datos que veíamos anteriormente, entre público y privado. ¡Ay, pregunta! Pensaba yo que estaba muy dormido. No. Siendo 19 universidades en el estudio que hemos visto anteriormente, en cuanto a la distribución de la educación entre privado y público, no solamente nos vamos a quedar con el tema de educación superior. Responda a los siguientes espacios que hay aquí. Mirando la tabla que tenemos un número de cuántos países, no les voy a decir, tienen que escribirlo con letra. 1, 2, 3, 4, no con número. Países mayormente, mirando la tabla, un número de tantos países que mayoritariamente apuestan por la educación privada universitaria y un número tanto de países que invierten mayoritariamente en la educación pública. Aquí preguntan, ¿cuáles son los países que mayoritariamente, la cantidad de países que apuestan por la educación privada
¿Y cuántos son los que invierten por la educación pública? ¿Y cuál es el país que invierte más en educación superior pública que privada? A ver si me entienden. Les voy a hacer un análisis. ¿Cuántos países de los que tenemos aquí apuestan mayoritariamente a la educación privada? No sé, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces la respuesta aquí será 5 países mayoritariamente, porque tienen el mayor dato, apuestan a ¿qué? A la educación privada. Y después vuelvo a revisar y tenemos que hay una cantidad, yo se lo voy a dejar, hay una cantidad que se dirigen mayoritariamente, porque hay más públicas, entonces pondría 4. Después, ¿qué país es el que más invierte en educación superior? Pública, perdón, aquí no se han comido pública. ¿Y quién es el que más en privada? Aquí solamente hay el nombre de un país, no sé, Brasil, Argentina, y aquí, no sé, Colombia, México. Entonces aquí hay que responder con nombre y aquí con número. Vamos a ello. Hagan el análisis ahí. A trabajar. A trabajar rápido. Y esto tiene 1 minuto. Esto sí que va por rapidez. Análisis y destreza. Vamos. Necesito saber de esta tabla cuántos países apuestan más por las públicas y cuántos por las privadas. Y entonces tendría que responder en esos corchetes. Y después de eso ya me voy y me avanzo y veo qué país es el que invierte más en públicas y qué país invierte más en privadas. Entonces tengo que analizar 4 datos. ¿Cuántos países? No sé, hay por lo menos 5 países que mayoritariamente invierten en pública. Tengo que poner el número 5. Mayoritariamente hay 10 países que invierten en privado. Tengo que poner el 10. Muy bien, cuando ya termino eso me paso a la otra contestación. ¿Cuál es el país que invierte más en pública? ¿Y cuál es el país que invierte más en privada? Y eso lo tengo que poner en nombre. No sé, Colombia, en los corchetes y Costa Rica. Vamos, vamos. Tienen 1 minuto, esto es rápido. El análisis es rápido. Chan, 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 chan. Ya estoy viendo una respuesta. No deja escribir. Sí, seguro que sí. A ver, intenten. A ver, me salgo de aquí. Pero es que si no, no pueden ver. Entonces, hay una respuesta. Poner los números, no deja escribir qué país que invierte en educación. Ahí no le deja. Vamos a ver. Muy bien. Entonces vamos a ver un poco la respuesta. Estas son ya 6 personas han respondido y vamos a ver cuál es la correcta. Chon, 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 chon. ¿Cuál es? ¿Qué país es el que más invierte en educación pública? Cuba. Nunca nos vamos a olvidar. ¿Y cuál es el que mayoritariamente privada? México. ¿Qué países mayoritariamente apuestan por la educación privada? 3. Y el número mayoritariamente por la pública, 17. Bueno, interesante, ¿no? Cómo hemos hecho este trabajo dirigido al tema de la diversidad. Y esa diversidad en la educación, bueno, se debe a que al tamaño que haya y los tipos de ofertas educativas. Esas ofertas educativas entre pública y privada, pero todo eso tiene una estructura legal y de políticas históricas. Y una organización interna de cada gobierno, y eso es lo que determina que haya más inversión públicas o privadas. Pero como hemos visto, casi siempre se deriva a... Pero ahí distinguimos qué sería la mayor distinción que tenemos. Bueno, ahí viéndolo un poco, que tenemos que es curioso, ¿no? Que hay más inversión pública que privada, como podemos ver ahí. Y todo se debe, como les estaba comentando aquí, a las estructuras legales de leyes que hay en cualquier país, a la misión que tienen y a los servicios que da cada país. Y también esas modalidades que va dirigido entre la enseñanza, los servicios que dan, el tema de investigación. Pero también es el prestigio y el estatus que hayan recibido. También eso incrementa que haya una diferencia entre las universidades públicas y las privadas, ¿no?
ese prestigio, ¿no? Y también un poquito lo que es la composición, qué tipo de estudiantes, qué tipo de colaboradores académicos y administrativos. Y también se enmarca lo que es importante, los valores, la cultura y las prácticas y ritos que se tienen en cada país. Entonces, esta diversidad de dimensiones es lo que conlleva a qué. A que dentro de este estudio que hemos hecho, podríamos hacerlo de más de 19 universidades, hay una distribución distinta entre qué, entre públicas y privadas. Muy bien. Para eso también es un poco lo que podemos analizar ahora entre un caso como podría ser Chile, entre la oferta y la demanda. Miren, entre la oferta que tenemos, la diversidad de programas y la matrícula. Oferta y demanda, ¿no? Como ven. ¿Cómo analizamos esto? Ahora sí los necesito de nuevo. No sé, yo no entiendo esta gráfica. A ver, ¿quién me ayuda? Diversidad de programas y matrícula. Yo tengo todos estos, pero solamente tengo matrícula para ellos. No entiendo esto. ¿Cómo es? Universidad. ¿Cómo puedo analizar esto? ¿Quién me ayuda? Necesito saber esto. Hay una diversidad de programas. Tengo 4.000 programas en la universidad, en educación superior, en Chile, y después tengo matrícula que se hayan matriculado 600. ¿Qué está pasando? Hay plazas, pero no hay matriculados. Uy, uy, uy. Entonces, hay una diversidad de oferta y de la demanda no es, ¿no? Hay oferta, pero no es lo que quieren los estudiantes ¿no? Y las empresas. Entonces, cuidado con eso también. Eso hace que nosotros tomemos decisiones y tomemos una tradición de inversión en la educación, ¿no? Y ahí entra un poquito el tema de las investigaciones. Es muy importante, ¿no? Y ahí es el momento de Jonathan, ¿no? Por ejemplo, ¿qué países desarrollan investigación y qué tipo de investigación, no? Imagínense, investigación mínima, esporádica, ningún tipo de investigación. Entonces, ahí se distribuye. ¿Cómo está? Pero sigue siendo Brasil. Si le vemos este colorcito, investigación cuando se presentan emergencias. Bueno, no emergencias, emergentes en la investigación, pero Brasil, México, como veíamos, Chile, Colombia, Venezuela y otros países se esconden. ¿Lo ven que se esconden? Se reesconden. Y ahí entramos un poquito como hemos ido a dar una vuelta, ¿no? Y serían las mejores universidades. Y las mejores universidades a nivel del mundo lo demuestran, como decía Jonathan, por la investigación. O no sé, vamos a ver qué nos cuentan. Las 10 mejores universidades del mundo. 10. Universidad de Chicago, Estados Unidos. Ubicada en una de las ciudades más importantes del estado de Illinois, Estados Unidos, la Universidad de Chicago cuenta con más de 14,000 estudiantes nacionales y extranjeros provenientes de 8 países y destaca entre muchas instituciones por su programa de MBA. Estamos viendo un video, pero no es un video para entretenernos. Tenemos que analizar el por qué esas 10 están consideradas las mejores. Yo en la primera ya he detectado varias cosas. Vamos a ello. Se lo pongo de nuevo ya. El por qué están ahí esas 10. Hemos dicho anteriormente que tiene que haber un factor de diferencia entre públicas y privadas. Tiene que haber una inversión. Pero ¿cómo son esas universidades? Ese ejemplo, ¿no? Para aplicar una política. Vamos a ello. ¿Qué me dice Yamir? ¿Le metemos a ojo al charque? ¿Vamos? Adelante. Vamos a ello. Entonces, yo anotaría en un papelito y todo, porque después ahora entramos en debate. Y duro debate, ¿ya? Estados Unidos. Ubicada en una de las ciudades más importantes del estado de Illinois, Estados Unidos, la Universidad de Chicago cuenta con más de 14,000 estudiantes nacionales y extranjeros provenientes de 8 países y destaca entre muchas instituciones por su programa de MBA, Máster en Administración de Negocios. Entre los profesores, investigadores y alumnos de la universidad ha habido cerca de 90 premios Nobel y 50 becarios MacArthur.
Posee 482 facultades académicas y puede jactarse de que el actual presidente del gobierno de los Estados Unidos, Barack Obama, fue profesor y catedrático de esta universidad. 9. La Escuela Imperial de Londres, Reino Unido. Esta es una prestigiosa universidad británica, especializada en la ciencia, ingeniería, medicina y los negocios. Regularmente está emplazada entre las 3 mejores universidades británicas, junto con Cambridge y Oxford, y forma parte de varias asociaciones que reúne a las más prestigiosas universidades británicas. La reputación del Imperial College London no solo viene del prestigio y la calidad de sus estudios de grado y posgrado, porque entre sus antiguos alumnos y profesores cuenta con 14 premios Nobel, incluyendo al increíble Alexander Fleming, descubridor de la penicilina. 8. Escuela Politécnica Federal de Zúrich, Suiza. Decir que fue el alma mater de Albert Einstein te convence de su calidad académica. Esta asombrosa universidad pública es pionera en investigaciones no solo en Europa, sino en todo el mundo, y se le conoce simplemente como la ETH. Nada más y nada menos que 21 premios Nobel han pasado por sus aulas y laboratorios en sus más de 150 años de existencia. Esta universidad destaca por sus ramas científicas, especialmente en lo que a ingenierías, matemáticas y ciencias se refiere. Por eso, cada año, el número de candidatos para hacer un doctorado se sitúa en torno a los 700, de los cuales casi la mitad son extranjeros. 7. Universidad Colegio de Londres, Reino Unido. La Universidad Colegio de Londres, también conocida como UCL en sus siglas en inglés, es una universidad pública del Reino Unido que ocupa la 7ª posición del ranking, no solo por su calidad académica y aportes en el mundo científico, sino porque los graduados de UCL se encuentran entre los más empleables del mundo. Si no lo creen, déjenos contarles que desde la fundación de los premios Nobel en 1901, la UCL siempre ha tenido al menos un ganador en cada década, y entre sus alumnos están Mahatma Gandhi, Graham Bell y Ken Follett. 6. Universidad de Oxford. Y en el 6º lugar encontramos a la universidad de habla inglesa más antigua del mundo, tan antigua que se desconoce la fecha de su fundación. La larga historia de Oxford está muy presente hoy en día. Sus alumnos utilizan las mismas instalaciones que muchos personajes ilustres de la historia. Sin embargo, este legado histórico no le impide a Oxford ser actualmente una de las instituciones con más prestigio mundial. Fruto de esta reputación, los criterios de admisión son durísimos, pero aquellos que consiguen entrar tienen garantizada una educación ejemplar en esta institución en la que han estudiado 47 premios Nobel, 26 primeros ministros británicos, más de 30 mandatarios extranjeros, unos 50 medallistas olímpicos e incluso 12 santos. Hasta Tolkien fue estudiante de Oxford. 5. Muy bien. Nos hemos quedado, han anotado, ¿no? Yo he ido anotando, he ido haciendo el trabajo, como se dice, ¿no? Vamos a ver. Marcamos nuestro pizarrón. Pueden ver el pizarrón, ¿no? Hemos visto la Universidad de Chicago. ¿Qué tenía la Universidad de Chicago? Teníamos la de Chicago, la de Oxford, lo pongo, la de Zúrich, la de Londres, y tenemos, bueno, esta de Oxford esta era Cambridge, y esta era Oxford. A ver, les escucho cositas. Vamos. Por eso le he dejado con 5 para no saturar. ¿Qué características tiene? A ver. La investigación y sus programas que decía ahí, ¿no? MBA. Prácticamente todas tenían premio Nobel. A ver, vamos a ver bien. ¿Chicago tenía investigación? Sí, ¿no? Sí.
Todas dirían que tienen investigación, ¿no? Sí, claro. Por lo que hay que entender es que para que una universidad se adjudique el Nobel de alguien, es que le brindó los espacios de investigación. O sea, una universidad no tiene un premio Nobel si no le ha dado el espacio de investigar. Además de investigación, tenían reconocimiento, que hablábamos antes, ¿se acuerdan? Los premios Nobel son reconocimiento. Lógicamente sí, después teníamos, por ejemplo, reconocimiento tienen todos, los premios Nobel. Había uno, el de Londres, que tenía reconocimiento hasta de deportistas. O era el último, y de santos también tenía, ¿no? Era este otro, yo creo. Oxford. Era Oxford, Eso- la más antigua. Sí, eso ya era Oxford, una, por eso igual eso ya era una locura, ¿no? Pastora ya tenía hasta santo. Tal. Después, ¿qué cosas más tenían? Les escucho. No hace falta que pongan por el chat. ¿Qué más tenían? Yo he ido anotando cosas importantes. Y lo que veía, hay un intercambio de estudiantes tanto locales como extranjeros. Intercambios entre estudiantes, ¿no? Ahí, que veíamos eso. Intercambio entre estudiantes, muy bien. Uy, a ver, por ahí, que no me vaya. Intercambio entre... ¿Quién tenía? Casi todos tenían una cantidad de estudiantes extranjeros también, ¿no? Esa labor, ¿no? ¿Qué más cosas han visto? Empleabilidad. ¿Qué universidad decía que todos trabajaban? Era la de Londres. No había nadie que no trabajara. Ya, no les digo más. ¿Qué más cosas han detectado? Hemos visto investigación, reconocimiento, la cantidad de la diversidad entre los estudiantes. Londres tenía lo del tema de la empleabilidad. ¿Qué más cosas había? Hay una cosa. Cambridge, diferentes asociaciones también, que tenía como una ayuda mutua. O sea, como una hermandad, ¿no? Sí. Como el tema de la red. Sí, como una red alumni, ¿no? Pero había una cosa de posgrados. ¿No se acuerdan que se repetía mucho la formación? Sí, en Zurich. La calidad de pregrado, sí. Posgrado, ¿no? Pero casi en todas decían el tema de posgrados, era muy importante el tema de posgrado, ¿no? Hay una que hablaba de profesores ilustres. ¿Se acuerdan cuál era? La de Londres, ¿no? Que habían dicho que habían tenido hasta Obama. Chicago era. ¿Chicago? No, Chicago. Alma mater de Obama en Chicago. Ya, perfecto, ustedes corríjanme. Entonces, analizamos las universidades, tanto públicas o privadas, para que nosotros podamos invertir platita en ello, tiene que haber investigación, tienen que salir personas para después recibir reconocimiento, por decirlo así. Lógicamente después hay infraestructura, todas las posibilidades, ahí no nos metemos, tiene que tener un posgrado consistente y el tema de empleabilidad, como veíamos. Y además, los docentes tienen que ser no afamados, pero tienen que ser con cierta trayectoria, ¿no? Y tener una red alumni. Perdón, de criterios de admisión, que eran duros los criterios de admisión. Perfecto. Eso era otro. Tenían criterios de admisión. Sí. Pues eso es lo que hace el tema de lo que hablábamos antes de cómo sean las públicas y las privadas. Y ahí que tenemos lo que llamamos la generación del conocimiento. Bueno, tenemos que al menos un 4% de los documentos científicos y técnicos son registrados a nivel mundial. Necesitamos más sobre eso. Y eso es lo que nos hace que estemos en distintos niveles en generación de conocimiento. Si estamos en la excelencia y en la frontera, tendremos el primer nivel, que serían todas las actividades de investigación de clase mundial. Un segundo nivel son lo que generan el liderazgo a nivel regional. Son esos posgrados de doctorado. Y el tercer nivel ya son la generación de conocimiento y transferencia. Además de tener esa investigación, pueda transferir a nivel nacional, provincial y local. Pero ya el cuarto y quinto, esto va todo en lo que se llama la generación del conocimiento. Son que los docentes, profesionales y técnicos generan esa formación a lo largo de la vida. Entonces, como veíamos en la educación que había distintos niveles, también en la generación de conocimiento va por anillos, por decirlo así. Así es una forma de ranking que tenemos, porque hemos visto.
Todo ello diversificamos según la misión, las identidades, los tamaños, la composición de todos esos cuerpos académicos, la calidad, desempeño, depende un poquito cómo sea. Pero Bolivia tenemos que entender en qué nivel estará dentro de sus problemas y sus tensiones, ¿no? Cómo lo encontramos y cómo estará a nivel mundial. ¿Será segundo anillo, tercero, cuarto? ¿Qué piensan? ¿En qué anillo? Porque el segundo anillo son la mayoría de los países. Escasos programas de doctorado. Tercer anillo, integrado, universidades estatales y privadas, sin subsidio. Y cuarto anillo, la precariedad. Yo creo que la encontramos en el segundo anillo, ¿no? Según el ranking de Stopus, que es un ranking que hay. Yo creo que Bolivia está en el segundo, ¿no? Escasos programas de doctorado. Entonces, ¿qué nos lleva a una reflexión? Las privadas están emergiendo en investigación. Tenemos que hay una en México. Dirán, no, pero la inversión lógicamente siempre es en públicas. No, en privadas está emergiendo. El 5% de un país son religiosas, la mitad de Colombia son religiosas y de élite, la mitad en... Entonces tienen unas características, las privadas distintas, pero emergen en el tema de la investigación. ¿Ya? A veces, ¿con qué es? Con empresa privada o pública. El personal ya tiene doctorados, que ese es el comienzo y el punto de partida, equipamiento y acreditaciones. Entonces, las privadas se están dirigiendo a lo que es la investigación. ¿Y ahí entra qué? A ver, ¿qué es esto? Esto se llama gasto limitado de investigación y desarrollo. ¿Quién invierte por ahí? ¿Quién está invirtiendo platita? Tiene políticas. Aquí ya no nos importa si es público o privada. María Laura, ¿quién está invirtiendo ahí? Brasil. Brasil invierte. Brasil, Argentina. ¿Y nosotros cómo estamos? Bueno, no estamos tan mal, ¿no? Bueno, ahí creo que por el chat hay algo. Bueno, ahí, muy bien. Ani sigue ahí con el celular duro, aguantando. Entonces, a la pregunta, cada país, ¿cuánto es la...? Esto ustedes pueden contestar del 1 al 10. Según estos datos, para que no se nos olvide nunca, ¿cuáles son los que invierten más? Aquí hay el caso de Bolivia, Argentina, México, Brasil y Perú. Hay que ordenar estos 5 países del 1 al 10 con estos datos. Les repito otra vez. Tenemos a Bolivia, Argentina, México, Brasil y Perú y tenemos que ordenar del 5, o sea, del 0 al 10 en inversión. Tenemos que ordenarlo cuál es el que más invierte de estos 1, 2, 3, 5. Viendo un poquito esto. A ver si podemos poner nuestro ranking. Hemos hecho antes nuestro ranking de universidades. Ahora tenemos que hacer nuestro propio ranking ¿de qué? De universidades que invierten. No nos importa que sea público o privado. Hemos visto que también hay una tendencia ¿de qué? De lo privado también, ¿no? Hacia la inversión. Pero ahora mismo nos interesa analizar, ¿no? Hemos analizado cuántas públicas o privadas había, por qué ocurrían eso, hemos viajado a ellas y hemos visto que uno de los factores que era determinante era la investigación, los reconocimientos, el posgrado, la vinculación con otros estudiantes de otros países, el plantel docente, la empleabilidad. Ese es nuestro ranking, ¿no? Que tendríamos que tener en las universidades. Y de ahí van a ir respondiendo, es el gasto que se está haciendo. Esa inversión que se está haciendo, de I más D. Vamos a ver ahí, si van respondiendo un poquito, cuál es nuestro ranking. El ranking será México primero, después será Perú, República Dominicana, Venezuela. Porque, por ejemplo, estamos viendo Venezuela invierte, por decirlo, poquito, por no decir que no sale. Honduras no sale, Ecuador no sale. La que tenemos interesante es Brasil, ¿no? Después tenemos interesante, ¿no? Y nosotros estamos por aquí, que si ven, todavía tenemos a personas que invierten menos. O sea, personas, digo,
¿no? A ver esas respuestas. Cierro por aquí y ya tenemos las respuestas. Vamos a ver con el radar cómo está. Parece ser que el país que invierte más es Brasil. Después, ¿cuál le sigue? María Laura, ¿cuál le sigue? La ballena. Argentina, creo. Argentina, México y Perú, ¿no? No, México. Sí. Vamos a verlo por aquí. ¿Cómo hemos quedado? Tenemos que Brasil, México, Argentina, Perú y Bolivia. Bueno, ahí lo tenemos. Esto nos sirve ¿para qué? Para hacer una reflexión con nuestros vecinos, ¿no? Nosotros nos queremos parecer a las universidades top, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mayor inversión, ¿correcto? ¿Están de acuerdo conmigo? Muy bien, claro que sí. Y para ello, seguimos viendo cómo nosotros tenemos esa geopolítica, cómo nos marcan las políticas para la participación en lo que es los programas de doctorado, matrículas en educación superior, la población. Esto es lo que nos determina las inversiones en privadas o en públicas. Es un poquito cómo nosotros vamos enmarcando lo que decíamos anteriormente. Puede ser porque haya más graduados en programas, porque haya mayor matrícula, por el nivel de población, por inversión pública, por los graduados, también el valor de la mano de manufactura, doctorados, producción científica, el valor agregado que le damos a la industria con la educación, la producción, el gasto, el top, las patentes, las universidades. Esto nos mide lo que es el tema de la participación. Quiere decir si hay más universidades públicas o privadas. Como ven, ¿no? Es interesante. Lo medimos por diferentes variables. Poblacionalmente, cómo estará un país con otro, cuál será la inversión. Entonces, ahí se mide. ¿Qué me dicen con esta tablita? Si analizamos Bolivia, ¿cuántos graduados tendremos? ¿Cuánto será la matrícula? Estos son indicadores, ¿no? Para ver cómo está. Muy bien. ¿Qué más tenemos por acá? Vamos analizando y vamos yendo a qué. A propuestas. Y la propuesta mayor que tenemos estándar es que fortalecer la productividad, ¿ya? El área productiva de nuestras universidades. Sin olvidar que tenemos que desarrollar la innovación tecnológica, siempre que sea de una forma estructural y dinámica. Eso va a ayudar a un crecimiento económico. También, ¿hacia dónde nos dirigimos? Haciendo un estándar. Pues ver indicadores. Esos indicadores es que producimos tecnología, conocimiento y exportaciones. Todo eso lo produce que a nivel de la transición de América Latina, un modelo basado en ¿qué? En exportación de recursos naturales, como bien conocen, en mejora de la calidad de empleo y lo que es la emergencia en la clase, ¿no? Emergente de la clase media. Entonces, nuestras universidades se tienen que desarrollar en investigación y en exportaciones. Se tienen que volver universidades empresa, valores agregados. Entonces, todo el foco que tenemos que poner en la educación, lo que hemos visto ahí, ¿qué es? Infraestructura tecnológica y desarrollo productivo. Eso ayudará a mejorar la competitividad, el desarrollo económico y la inclusión social. Imagínense, no queda poco, ¿no? Para eso requerimos que políticas públicas, por eso ustedes están haciendo su propia intervención en esas políticas públicas con su plan estratégico, como podemos ver, ¿no? Han establecido su plan estratégico y de ahí, ¿qué más? La gestión. Hay que gestionarlo de una forma correcta y adecuada, por decirlo así. La educación tiene que tener una cobertura y un gasto, ¿ya? ¿Para qué? Porque eso hace tambalear la desigualdad. Pero lo más importante que hemos visto anteriormente es esa brecha de productividad, no la baja diversidad, no sé, no hay una variación muy grande entre las economías, como se dice, ¿no? No hay incentivos a la tecnología y escasa inversión en I+D. Aunque hemos visto los datos, ¿no? Bolivia estaba ahí, dentro de los 5 que estaban. Y desarrollar lo que es el apoyo financiero a la educación. Por ello, vamos a hacer unas reflexiones
que es que para afrontar estos retos y tendencias y afianzar el progreso reciente y la reducción de la pobreza y las desigualdades, se requiere que impulsar un cambio que favorezca que la diversidad económica y productiva. Y eso reduce dichas brechas, pero tanto productivas como tecnológicas. Con lo cual es recomendable establecer objetivos en cada región, diseñando y implementando políticas educativas dirigidas al desarrollo productivo, la innovación y el financiamiento en la educación. Entonces, este es un foco donde nosotros no nos podemos desvincular de él, y ese foco lo tienen estas 10 universidades en América Latina, tienen ese foco bien marcado. Y me voy otra vez atrás para ver ese foco. Ese foco está destinado ¿a qué? A que nosotros acabamos con esas desigualdades diseñando políticas donde nuestras universidades puedan desarrollarse productivamente, trabajen en la innovación y en el financiamiento. Entonces, ahora vamos a ver ese videíto y vamos a ver si la universidad, yo lo estoy anotando, hace un desarrollo productivo, si trabaja en la innovación, si tiene financiamiento y si desarrolla la educación de calidad. Una cosa, dos cosas, tres cosas. Repito, trabajan en el desarrollo productivo, la innovación, tienen financiamiento y si desarrollan una educación de calidad. Vamos a ver ese video antes del cafecito y vamos a ver si sacamos algo. Vamos a ello. Les veo las caras a cada uno de ustedes y vamos a trabajar en ello, ¿ya? Trabajo productivo, la innovación, tiene financiamiento y desarrolla una educación de calidad. 4 cosas que tenemos que ver en estas universidades en América Latina, que son las que están. La educación es importante. En el mundo de hoy, cada vez más globalizado y exigente, tener una educación de calidad es sinónimo de prosperidad y un buen futuro. La universidad es uno de los pasos necesarios para lograr convertirse en un profesional de éxito. En América Latina existen miles de universidades, algunas de renombre mundial, pero hoy veremos a las 10 mejores universidades de Latinoamérica, basadas en el último ranking publicado. Estas universidades son los centros de investigación y desarrollo de sus respectivos países y forjan a los profesionales del mañana. Empecemos. Número 10. Universidad Austral, Argentina. En el puesto número 308 a nivel mundial, la Universidad Austral es una universidad privada muy reconocida en Argentina. Con un grupo de estudiantes de aproximadamente 5.000, es una de las mejores instituciones de educación superior en el continente. Los egresados de esta universidad son altamente cotizados. Esta universidad ha adoptado los métodos de enseñanza europeos y estadounidenses, por lo que la investigación forma parte importante de su malla académica. Estudiar en esta universidad cuesta aproximadamente $5.000 por año. Número 9. Universidad de los Andes, Colombia. En el puesto 272 a nivel mundial, la Universidad de los Andes está entre las mejores universidades de Colombia. Es una universidad privada y una de las más caras de la región, con un costo aproximado de $13.000 un año de estudios. Cuenta con más de 30.000 estudiantes y su fuerte son las ingenierías, ciencias sociales y economía. De esta universidad han salido presidentes, senadores, científicos y escritores ampliamente reconocidos. Tiene 68 años de existencia. Tiene un estricto proceso de admisión para los colombianos mediante el ICFES y para los extranjeros únicamente con 5 títulos de bachillerato extranjeros reconocidos. Número 8. Universidad Nacional, Colombia. En el puesto 269 a nivel mundial, la Universidad Nacional es la universidad colombiana por excelencia. Es una universidad pública, aunque los costos de matrícula pueden variar desde los $300 hasta los $7.000 por año. Tiene más de 150 años. Su campus insignia es el más grande de Colombia, con 16 edificios declarados Monumento Nacional. La Universidad Nacional de Colombia es la de mayor producción científica en el país. Grandes personajes han egresado de esta universidad, entre ellos destaca Gabriel García Márquez, merecedor del Nobel de Literatura. Es clasificada como la mejor universidad de la nación. Número 7. Tecnológico de Monterrey. Vamos a analizar esas 3. Están conmigo. La primera era de Argentina, una privada. Después era Colombia, la de los Andes, una privada. Y después la de Nacional, Colombia, la Nacional, una pública, ¿no? PU.
los puntos que teníamos que debatir ahora mismo eran el primero, la productividad, si desarrollaban productividad. Después, si desarrollaban innovación. 3, si tenían financiamiento. Y 4, hemos dicho que una educación reconocida o de calidad. Si hacemos el checklist de la primera, ¿cumplía la de Argentina? ¿Les escucho? ¿Cumplía o no cumplía? El 1. El 1, el 2, el 3, el 4. Tenemos muy mal mi letra, pero 1, 2, 3 y 4. Sí. ¿El 1 lo cumple? ¿Dónde están? Que si no, no nos tomamos el cafecito. ¿Cumplían con el tema de la productividad? Sí. El tema de la innovación, tenían financiamiento, el tema educativo. Y si nos trasladamos a los Andes, ¿qué decía la de los Andes? La segunda que hemos visto. ¿También? Sí. También. También coincidía. Y si nos vamos a la de Nacional, también coincidía, ¿no? Entonces, es importante que consideremos que entran dentro de lo que estas hemos visto 3, pero hay 10 universidades. Y bueno, como la curiosidad mata al gato, vamos a ver cuáles son las 3 primeras, ¿no? Ya sin analizar nada, no se estresen. Solamente por gusto. ¿Quieren saber las 3 mejores? Consideradas. ¿Por qué son consideradas? Porque producen, trabajan en investigación, tienen financiamiento y producen una educación de calidad. Cumplen esas 4. Lógicamente con un ranking superior que las 3 últimas que hemos visto. Vamos a ver las 3 primeras. 25% del Brasil. En números. A ver si llego. Déjenme si le acierto. A ver. Vamos ahí. Estado de Sao Paulo. Siendo la mejor universidad de todo Brasil, la Universidad de Sao Paulo forma a los futuros ingenieros, economistas y políticos del país. Entre las universidades públicas, es la que tiene mayor número de puestos para carreras de grado y posgrado en Brasil, siendo responsable también de la formación del mayor número de maestros y doctores en el mundo, como también es responsable de la mitad de la producción científica del estado de Sao Paulo y más del 25% del Brasil. En números, la Universidad de Sao Paulo produce el 0,5% de la producción científica a nivel mundial. Imagínense. Número 1, Universidad de Buenos Aires, Argentina. La UBA, como también se la conoce generalmente, está en el puesto 87 a nivel mundial y es la única universidad latinoamericana dentro de las mejores 100 del mundo. La Universidad de Buenos Aires se corona como la mejor universidad de toda Latinoamérica. Cuenta con más de 300.000 estudiantes y es una universidad pública. Fue fundada hace más de 200 años. Siendo la mejor universidad de Latinoamérica y evidentemente de la Argentina, es la responsable de la mayor producción de publicaciones científicas de la nación. De esta universidad han salido grandes egresados como Julio Cortázar y entre otros Che Guevara. La Universidad de Buenos Aires sigue siendo el principal motor de la educación argentina y cada año atrae miles de estudiantes extranjeros de otros países latinos, pero al mismo tiempo de Europa, Asia y Norteamérica. Muy bien, entonces, bueno, tenemos 2 ya. Cuando le pregunten cuáles son, tenemos ¿cuáles son las 2 que hemos visto? ¿Cuáles son las que hemos visto? Chan, 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 les escucho. Sao Paulo y Buenos Aires. Muy bien. ¿Y ellas qué tienen? ¿Qué características tienen estas universidades? Tienen una vinculación con el sector productivo, con el tema de la investigación. Entonces, entre el Estado, porque son públicas, como vieron, entre la industria y la academia, y producen estas redes trilaterales, ¿no? Y encima está dentro de las universidades emprendedoras. Muy bien. Es lo que es, vamos a dar el capital intelectual. Muy bien. Son universidades de innovación. Pero también tenemos que ocupan un campo dentro de la sociedad, ¿no? Y eso es lo que se llama, lo que es la productividad, pero traspasando fronteras, como vieron, ¿no? Esos conocimientos van más allá de las estrategias o de los actores de este juego de la educación, ¿no? Y, bueno, muchos de ellos es que nosotros vienen
y como han visto en el video, de otros países quieren participar. Pero lo importante de todo ello es lo que vemos aquí. Una vinculación con el sector productivo de estas universidades, las TOP, y encima tiene políticas que nos ayudan con ese financiamiento que tenemos, ¿ya? De ahí, ¿qué tenemos importante? Las políticas. Entonces, tienen que existir políticas en ese top de investigación y desarrollo. Si vemos aquí rápidamente cuántas políticas hay a nivel de Brasil, miren, si en el top teníamos una de Brasil y en el top teníamos una de Argentina, hay muchas políticas que favorecen, bueno, muchas no, hay 45 que favorecen, ¿no? A nivel, ¿no? ¿Qué tenemos? Políticas que favorecen en Brasil, vamos, que lo necesito, un esfuercito más, 5 minutos más. ¿Qué ocurre en Brasil? Políticas que favorecen a la investigación. Muy bien, hay 45. Y de ellas, 9 que son de promoción, fondos, platita. 15 son, si yo lo leo la E, son, me voy abajo. Innovación. Y De innovación. competitividad terrestre. 8 son de transferencia de conocimiento. Otros países me dan 7, tenemos que son de capital semilla, platita que me prestan, y 1 son de programas de área tecnológica prioritaria para el país. 2 tenemos que son la J, que son promoción de, bueno, incubadoras de... Entonces tenemos, Brasil invierte en todo esto. También estaba en el top, ¿no? Y Argentina invierte, pero ¿han visto que es distinto? Aquí tienen 4, aquí tienen 9, pero bueno, van viendo, pero... ¿Y quién está abajito de esto de las políticas? Venezuela, miren. Venezuela, República Dominicana, por aquí tenemos más. ¿Salvador? Nicaragua, El Sí. Salvador. Nosotros tenemos 6 políticas que ayudan en diferentes, ¿no? Fondos de promoción, la E que son fondos de innovación y no estamos tan abajito como Venezuela, como estos países, ¿no? Mayoritariamente, esas políticas, ¿a qué se dirigen? Al 68. 68 es P, que quiere decir, el E quiere decir fondos de innovación y dirigido a las empresas. Entonces, ¿hay una vinculación entre la universidad y la empresa? Correcto. Y además la A son fondos de promoción. Entonces, ¿hay dinero? Sí. ¿Hay políticas? Sí. Bueno, habría que ver. Eso es un poquito cómo se establece. Qué bonito, ¿no? No me digan que no. Está perfecto, está precioso, precioso, precioso. Entonces, esta es la primera parte que veíamos relacionado con el qué. Con las instituciones emprendedoras. Con ese dato, ¿no? Y ahí tiene que haber esa cultura organizacional, para ir cerrando, unas condiciones de transformación, un gobierno que apoye, una estimulación, y bueno, aquí tendríamos los núcleos reforzados de la investigación. Es un poco lo que queremos convertir a las instituciones como instituciones emprendedoras de la educación. Esto era lo referente que teníamos en lo relacionado en qué. Era lo relacionado, como hemos visto hasta ahora, haciendo un cierre con qué. Con esta tendencia, vamos a ir yendo para atrás, todo lo que hemos ido trabajando, y era la tendencia llamada, vamos a volver a nuestro punto de partida, ¿cómo era esa tendencia? Miren todo lo que hemos desarrollado, gracias a este pasaje por nuestra línea del tiempo, era la diferenciación, ¿no? Esa diferenciación en la educación. Pero esa diferenciación va en qué? En lo que hemos analizado anteriormente. La productividad, la investigación, el reconocimiento, las ofertas educativas en el posgrado y la calidad. Doctorado desde su casa hasta que volvamos a vernos físicamente. El posgrado de la Facultad de Humanidades cuenta con todos los recursos técnicos, pedagógicos y la experiencia para desarrollar sus programas con el uso de herramientas virtuales. Inscríbase y asuma el reto de seguir formándose desde su casa. Posgrado de la Facultad de Humanidades.